Interrogando el racismo hacia una antropología antirracista. Leigh Mullins, Universidad de Nueva York. Resumen. En las últimas décadas, las manifestaciones globales del racismo han estado sujetas a transformaciones significativas. Las luchas anticoloniales, el movimiento de los derechos civiles y la ofensiva anti-apartheid han retado los regímenes raciales establecidos. No obstante, la consolidación del capitalismo global ha creado nuevas formas de racialización. Una variedad de estrategias e intervenciones antirracistas han surgido para confrontar estos nuevos racismos. Los análisis sobre el racismo han buscado interrogar su historia y sus manifestaciones contemporáneas, cómo se ha mantenido, cómo se ha reproducido al tiempo que han intentado predecir su futuro. En este contexto, el reto para antropólogos y otros científicos sociales yace en avanzar nuestra comprensión de las nuevas manifestaciones de la raza y el racismo. Introducción. 6 décadas. Gunnar Myrdal describió el racismo como un dilema americano originado en la contradicción entre la ideología de equidad de los Estados Unidos y sus prácticas de segregación racial y discriminación. Siglo y medio después, el mismo dilema tuvo un profundo eco en la Conferencia Mundial contra el Racismo. La discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica, en agosto de 2001. En esta, los representantes del sur global racionalizado buscaron renegociar sus relaciones desiguales con los estados europeos y de las Américas. La conferencia y las reuniones complementarias de organizaciones no gubernamentales contaron con la asistencia de más de 8,000 representantes y delegados de cerca de 160 países. Los asistentes no fueron solamente afrodescendientes e indígenas de todo el globo. También asistieron Dalits provenientes del subcontinente indio, Burakumin de Japón, Rom de Europa y palestinos de Medio Oriente. El racismo es un concepto ampliamente usado por los académicos y público en general. Sin embargo, es un término relativamente reciente que empezó a usarse durante la Segunda Guerra Mundial. Bert Fredrickson. La literatura histórica americana ha conocido dos perspectivas sobre las fuentes del racismo. Se tiene por un lado la tesis del racismo natural, Bert Allen 2002, que generalmente conceptualiza el racismo como un conjunto de orientaciones psicológicas, prejuicios y creencias vinculadas a fenómenos que se dan al interior o fuera de los grupos y cuya fuente es la naturaleza humana, que se considera innata, natural o primordial. Está, por otro lado, una perspectiva más
persuasiva que vincula el racismo a estructuras de poder que emergen de procesos de acumulación y de posesión en contextos locales y transnacionales. Tal es el enfoque que aparece en las producciones de teóricos sociales como Eric Williams, de W. E. Du Bois, Oliver Cox, Clay Drake, Walter Rodney y sus descendientes intelectuales. En esta perspectiva se desarrollan las investigaciones antropológicas, sociológicas e históricas sobre el racismo, y este artículo privilegia el trabajo de dicha tradición. Existen, sin embargo, conceptualizaciones sobre el racismo que contienden entre este corpus masivo de investigación. Taguieff, Winat, Wodak, Reisling. Algunos estudiosos consideran que el término racismo es un concepto de valor analítico limitado. Por ejemplo, Mason, 1994, Wang Quandt. Otros creen que el concepto debería estar sencillamente limitado a una experiencia subjetiva o ideológica. Por ejemplo, Bonilla Silva. Otros más, aunque están de acuerdo con el argumento de que las fuerzas ideológicas y estructurales le dan forma mutuamente al racismo, insisten en que el marco estructural de la fuerza preponderante, por ejemplo, Stavenhagen, Wade, también muchas preguntas sin responder, así como grandes áreas de controversia y debate teórico. Por ejemplo, ¿cuándo, cómo y por qué surge históricamente el racismo? ¿Cuáles son las variedades, direcciones y manifestaciones del racismo en el mundo contemporáneo? ¿Qué debemos y qué sabemos sobre cómo el racismo es mantenido y reproducido, cómo el racismo se cruza con otras formas de desigualdad como la clase y género, cuáles son las estrategias y tendencias contra el racismo? En comparación con sus disciplinas hermanas, la sociología y la historia, la antropología ha hecho una contribución muy modesta al estudio del racismo. Al mismo tiempo, conceptos antropológicos claves como el de la raza y la cultura han resultado centrales para la racionalización de la desigualdad. El artículo de 1995 de Harrison otorgó una revisión comprensiva de la historia del concepto de raza y antropología, así como también lo hizo la literatura sobre raza y racismo hasta este momento, siguiendo la observancia de Stavenhagen de que raza no engendra el racismo, pero que el racismo sí genera razas. Mi interés en este artículo no es debatir la construcción social de la raza, sino considerar cómo los científicos sociales han intentado lidiar con él. Con el racismo. Aunque la raza puede ser socialmente construida, el racismo tiene una realidad social que ha afectado negativamente las vidas de millones de personas. Un artículo de una extensión tan limitada como este obviamente no le puede hacer justicia a este importante tema. Por lo tanto, subrayo las contribuciones antropológicas para el estudio del racismo en la medida de lo posible, pero me apoyo fuertemente en trabajos relacionados de la historia, la psicología y otras disciplinas. Esta revisión se enfoca principalmente en trabajos publicados en inglés, con algún énfasis en la investigación de estudiosos de los Estados Unidos. Otros capítulos en esta
en esta edición de la revista especifican aspectos de la raza y el racismo en relación con la arqueología, la teoría crítica de la raza, las políticas indígenas y de los movimientos, Latinoamérica, el lenguaje, la migración y la inmigración, enfermedades y salud pública. Mi tratamiento de estas áreas, no obstante, es limitado. Por tal razón, solo desarrollaré una breve discusión sobre antropología y antirracismo, revisando un cuerpo seleccionado de investigaciones y abordando las preguntas anteriormente expuestas. Una historia breve, muy breve, de la antropología, el racismo y el antirracismo. Aunque los antropólogos han escrito ampliamente acerca de la raza, las contribuciones antropológicas al estudio del racismo han sido increíblemente modestas. Probablemente esto se debe en parte a la contradictoria herencia de la antropología. Por un lado, se trata de la disciplina que en un momento promovió el racismo científico y la visión racial del mundo, que proporcionaron la racionalidad para la esclavitud, el colonialismo, el segregacionismo y la eugenesia. Baker, Blake, Mukhopadhyay y Moses Smedley. Por otro lado, se trata de un campo que tiene una contradicción antirracista significativa, más notablemente durante y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando las consecuencias genocidas del racismo comenzaron a hacerse evidentes. Durante las décadas de 1940 y 1950, el trabajo teórico de antropólogos como Franz Boas, Jane Weltfish, Ruth Benedict, Ashley Montag, Robert Redfield y otros fue fundamental para retar la justificación científica para la segregación racial en el servicio militar y para consolidar una iniciativa alterna a la ampliamente refutada Declaración Educativa, Científica y de Organización Cultural contra el Racismo de las Naciones Unidas. En el decenio de 1960, la producción intelectual de Ashley Montag, Franklin Livingstone y Sherwood Wadsworth puso en cuestión el concepto de raza, al tiempo que supuso un importante aporte a la disminución de la influencia del determinismo racial. Baker, Harrison, Lieberman. Una corriente menos conocida del trabajo antropológico se enfocó de manera más explícita en la estructura del racismo. En esta tradición antropológica fueron claves autores afroamericanos como St. Clair Drake y Allyson Davis, cuyo trabajo en los años 30 y 40 indagó sobre las estructuras de la desigualdad racial en el norte y sur de los Estados Unidos. El análisis del racismo en las comunidades del sur, realizado por Hortense Poudevin-Maker, así como el estudio de Eleanor Leacock sobre el racismo en la educación estratificada, fortalecieron este campo de investigación. Sin embargo, a pesar de esta impresionante tradición antirracista y de la significativa movilización en torno a la crítica, la cultura de la pobreza, el análisis antropológico del racismo falló en convertirse en una perspectiva significativa en la disciplina. Existen varias cuestiones asociadas
con este problema. Primero, los antropólogos no están de acuerdo con los roles jugados por la raza y el racismo en la disciplina o en la sociedad en su conjunto, aunque la mayoría de los antropólogos rechazan la concepción biológica de la raza y el racismo, Lieberman, y a pesar de que otros han explorado caminos más significativos para estudiar la variación humana, por ejemplo Goodman y Gould. Una extensa minoría de antropólogos físicos hace uso del concepto de raza a la hora de recolectar información. Cartmill y algunos continúan defendiendo el valor del concepto biológico de raza como un mecanismo importante para entender la variación humana. Por ejemplo, Chipman, muchos antropólogos culturales, dado su distanciamiento de las consecuencias realmente bárbaras del racismo biológico, se han convertido en evitadores de la raza. Brodkin, considerándola como una construcción social, pero ignorando en el proceso el racismo. Como argumenta Chanclin, la antropología americana ganó la batalla y perdió la guerra. Además, mientras los antropólogos se enfocan en la etnicidad en lugar de analizar cómo emergen y persisten las categorías de raza, el racismo continuó siendo subteorizado en la disciplina. Varios antropólogos, Baker, Brodkin, Di Leonardo, Wes Haran, Wills, han señalado que las debilidades teóricas inherentes del liberalismo boasiano hicieron imposible sostener un enfoque en el racismo. Boas y algunos, no todos, de sus estudiantes interpretaron el racismo en gran parte como una cuestión de ignorancia en lugar que como un elemento fundamental de la estructura social. Esto, en consecuencia, tendió a que las iniciativas antirracistas fuesen dirigidas en buena medida hacia la educación de los blancos, en lugar de orientarse hacia un enfrentamiento de aquellas fuerzas históricas y sociales subyacentes que habían creado y sostenido el racismo. Más allá de esto, el trabajo antirracista en la disciplina fue desproporcionadamente liderado por las mujeres. Lieberman, quienes fueron en ocasiones marginadas por la disciplina y por la gente de color, frecuentemente marginal o excluida de la academia. Finalmente, es esencial subrayar el aporte institucional y financiero masivo destinado a aquellos estudios académicos que reforzaban el determinismo biológico. Baker, Blakey, Tucker. La publicación en 1994 de Race, editado por Gregory Sanjek, representó un hito para renovar la atención de los antropólogos en torno al estudio del racismo. A pesar de su historia llena de vicisitudes y de su entrada tardía en el campo, la antropología tiene el potencial de hacer una contribución central al estudio crítico del racismo. Autorizando los racismos. A pesar de la aguda crítica de Stoller acerca de cómo las historias del racismo frecuentemente aparecen como narrativas de redención, existe un cuerpo significativo de investigación reciente que aborda la historia del racismo y que es útil
para los antropólogos en su labor de encontrarle el sentido al racismo contemporáneo. Existe un mínimo acuerdo general de que el racismo está asociado con la modernidad, así como que está vinculado con la expansión europea, la consiguiente esclavización de africanos, el colonialismo y el imperialismo. La mayoría de historiadores está de acuerdo en que el racismo está atado de manera inextricable a la emergencia histórica de los estados-nación. Frecuentemente se construye sobre la base de conflictos anteriores y que además emerge en medio de la resistencia. Sin embargo, pero no sorprendentemente, existe alguna diferencia de opinión sobre las fechas precisas. La centralidad del racismo para la modernidad y los roles y direcciones de causalidad de aspectos particulares de la modernidad. Las inconsistencias sobre las fechas pueden atribuirse en parte a las diferentes conceptualizaciones del racismo y cómo éste es distinguido entre otras formas de discriminación, xenofobia, prejuicio cultural, étnico y de clase. Estas también pueden deberse a la definición del racismo como una ideología completamente desarrollada y un sistema de dominación, o como una manifestación moderna de antiguos fenómenos de tribalismo e identidades grupales. Por ejemplo, Snowden, Fredrickson, Winand argumentan que no existe una equivalencia al constructo raza en el mundo grecorromano o entre los primeros cristianos. En contraste, Isaac en The Invention of Racism in Classical Antiquity, la invención del racismo en la antigüedad clásica, plantea que la literatura romana y griega sí pueden encontrarse ejemplos significativos de protorracismo, si bien señala el hecho de que el racismo no existió en la forma moderna de determinismo biológico o en la persecución sistemática de un grupo étnico por el otro. La relación entre protorracismo y racismo moderno está, pues, en discusión. Los tratamientos más panorámicos del racismo encuentran útil el formular una distinción cualitativa entre formas prototipo, Fredrickson, o ensayos significativos, Winand, y aquella clasificación racial sistemática desarrollada durante los 2 siglos pasados. Por ejemplo, Fredrickson, Goldberg, Holt, Smedley, Solomos y Bach. Winand en 2001, una visión mundial que habla a una noción de vínculos primordial, pero que es completamente una invención moderna. Los investigadores, sin embargo, pueden atribuir diferentes grados de significación a los roles precisos de estas características, tales como la preocupación por el orden y las clasificaciones, Goldberg, la meditación ideológica de la contradicción entre el universalismo cristiano y las nociones ilustradas de derechos igualitarios y libertad por un lado y la exclusión y la desigualdad por el otro, Fredrickson, así como la esclavitud y la abolición, Holt, en oposición a la tesis de que la raza y el racismo son un subproducto de la modernidad o algo contradictorio a ella. Los trabajos recientes han subrayado la centralidad de la mano de obra esclavizada africana para el desarrollo de la economía mundial moderna capitalista.
Brodkun, Holt, Rigby, Winand, por ejemplo, afirma que la modernidad en sí misma fue un proyecto racial mundial, un proceso evolutivo y flexible de formación racial. Holt, por su parte, describe las formas en que la trata esclavista transatlántica redefinió las condiciones para la producción y el consumo, las formas de movilización del trabajo, las formas de la revolución y la reacción, así como también la identidad personal y la política. Holt, así como el trabajo africano y afroamericano se convirtió en la base para el desarrollo de gran parte del hemisferio occidental y en un motor para la expansión del capitalismo, en Europa la acumulación auxiliar creó las condiciones para el aumento del moderno sistema mundo. La mano de obra racializada fue hecha posible por otros rasgos del modernismo, y las razas y el racismo fueron construidos, transformados y reconstruidos a través tanto de la esclavitud como de la resistencia en su contra. Brodkun, Holt, Winand. Hay un consenso acerca de que el racismo moderno emergió en el contacto de la expansión europea. De hecho, Wade sugiere que las diferencias físicas que hacen las veces de pistas para las distinciones raciales contemporáneas pudieron haber sido vistas como construcciones sociales fundamentadas en variaciones fenotípicas, las cuales se corresponden con encuentros geográficos de los europeos en sus historias coloniales. Un tema interesante aquí es la mutabilidad y la contingencia histórica del significado de estas percepciones y distinciones y cómo éstas están organizadas. Viajeros ingleses, franceses y holandeses describieron a los isleños del Pacífico de manera diferente y en distintos momentos históricos, dependiendo de las agendas globales y regionales. Gailey indica que su tendencia a reducir sus juicios al color de piel estuvo asociada al crecimiento de la esclavitud capitalista en África Occidental, al igual que al establecimiento de la colonización en otras partes del mundo. De esta manera, el color de la piel de los isleños del Pacífico se fue presentando de manera marcadamente más oscura a lo largo de 35 años a medida que el colonialismo se fue desarrollando. Gailey, de manera similar, Daniel describe un proceso gradual de arianización de la gente sinhala durante los siglos XVIII y XIX, a medida que ellos se fueron apropiando de las categorías raciales occidentales en el contexto de colonialismo y de la expansión del racismo científico. En las masacres recientes en Sri Lanka, los conflictos fueron en algunos momentos enmarcados en los discursos de raza. Junto con la esclavitud de la conquista y el colonialismo, el racismo moderno está frecuentemente entrelazado con etapas tempranas y avanzadas de la construcción de la nación, así como la búsqueda por la consolidación de la misma. Aunque las variedades del racismo desarrolladas en Occidente tuvieron gran impacto en el resto del mundo, los sistemas raciales son al mismo tiempo proyectos nacionales e internacionales. Los proyectos raciales son construidos en parte a partir de herramientas y símbolos ya existentes.
en los repositorios culturales locales, así como también sobre la base de nuevos encuentros y conflictos. A medida que los estados construyen la raza, lo hacen a partir de creencias, símbolos, prácticas y conflictos transmitidos desde el pasado, aunque interpretados de nuevas maneras. Sin embargo, el racismo científico desarrollado en Occidente proporcionó en buena medida la estructura predominante para los conflictos internos y los proyectos imperiales en otras partes del mundo. En China y Japón, los discursos indígenas de la diferencia, reconfigurados en un contexto de nacionalismo creciente, convergieron con el racismo científico y se inspiraron en este, con lo cual suministró un marco para categorizar, jerarquizar y en algunos casos subordinar poblaciones internas y externas. Dicotter, Weiner. Como lo señala Fredrickson, la historia del racismo en el siglo XX es una historia con varios argumentos secundarios en lugar que una mera colección de cuentos que comparten un tema común. En el contexto de la construcción de la nación moderna, el racismo facilitó la construcción social de la homogeneidad a través de la exclusión. Este también serviría para la consolidación de las élites a través de la neutralización de la clase y la legitimación de la desigualdad, ofreciendo un ejemplo más reciente de consolidación nacional. Sagaz argumenta que el racismo inevitablemente fundamenta la organización nacional como un movimiento político. En la República Dominicana, a medida que las élites confrontaron el reto de la exitosa revolución haitiana que derrocó la esclavitud, se incorporaron constructos raciales para promover un credo nacional de antihaitianismo. Tal discurso hizo una fácil transmisión de lo cultural a los tropos raciales para terminar fusionando raza, cultura y nación. Este igualmente fue útil en periodos ulteriores para frustrar retos a la hegemonía de las élites. La clase dominante describió a los dominicanos a través de tarjetas de identidad, así como de construcciones culturales, como descendientes de indígenas, aunque estos ya habían sido exterminados hace varios siglos, y españoles, eliminando cualquier reconocimiento a los vínculos con la herencia africana. De manera similar, enfatizando el rol del racismo con la consolidación del Estado, Marx, 1998, compara la construcción de la raza en Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, y argumenta que en los Estados Unidos y Sudáfrica las élites étnicas otrora enfrentadas, la inglesa y la boer en Sudáfrica, y las élites del sur y del norte de los Estados Unidos, acordaron desplegar la autoridad del Estado para unificar a los blancos a través de la exclusión de los negros. En Brasil, por el contrario, las élites blancas no estuvieron en guerra, por lo que no se desarrolló una línea rígida de color. Algunos de los enfoques más interesantes han contribuido enormemente a la comprensión de estos asuntos al historizar la noción de blanquitud. Los autores incluidos en esta línea han demostrado que la blanquitud no fue necesariamente una identidad consciente en comparación
con la identidad nacional y la filiación religiosa, Fredrickson, pero sí una categoría que ha sido inventada y reinventada en los Estados Unidos a medida que los grupos racializados contemporáneos se fueron incorporando por conquistas y o explotación de su trabajo. El Estado creó y mantuvo las jerarquías raciales y la ciudadanía racializada. Ver Merry 2001. Y a través de procesos frecuentemente contradictorios e inconsistentes. El acceso a la blanquitud podía estar condicionado a la clase. En el contexto de creación de alianza entre las élites anglosajonas y mexicanas, por ejemplo, los mexicanos de algunas áreas eran definidos como blancos, aunque comúnmente solo las élites podían aprovechar esa privilegiada distinción racial. Heini López. Para la mayoría de los mexicanos, un discurso racializado equivalía a un uso desordenado de la lengua española, lo cual establecía un patrón para las percepciones sobre los latinos caribeños, como en el caso de los puertorriqueños Ursicuoli. Sin embargo, los nativos americanos, quienes reclamaron el estatus de soberanía como naciones autónomas, solo recibieron la ciudadanía en 1924. Biolsi, 2001, Deloria y Wilkins, 1999, Mirabal, 2002. El profundo estudio histórico y etnográfico de Penn Brooks sobre los condados de Kentucky da cuenta sobre cómo se desarrollaron las ideas de raza durante 300 años. Los blancos pobres, observa Brooks, fueron persuadidos para aceptar el sistema racial dual a través de medidas sociales, económicas y legales concretas, restringiendo el acceso al voto, forzando el matrimonio endogámico, incentivando la creación de sectores segregados, prohibiendo el acceso a la educación a la población esclavizada, desterrando a los nativos americanos, distribuyendo la tierra entre unos pocos blancos y acudiendo al recurso de la fuerza. Estos ejemplos demuestran cómo la construcción de la raza y las manifestaciones del racismo son históricamente contingentes y se estructuran en función de distintos procesos interrelacionados, entre ellos la conquista y la construcción del Estado. Citando a Hannah Arendt, Harvey sugiere que el racismo va a la vanguardia del pensamiento político en pro de reconciliar proyectos imperialistas y nacionales, suspendiendo la lucha de clases mediante la construcción de aparentes alianzas entre el capital y otras clases. El racismo es el pegante que sostiene este andamiaje unificado, permitiendo que el capital proceda con su acumulación por deposesión. El género y la clase también están implicados en estos procesos y producen formas de opresión que se entrelazan. Davis, 1981. Impugnando la racialización. La emergencia del racismo nunca ha dejado de ser cuestionada. Antes bien, ha sido rechazada de manera continua y reformada por su desafío y oposición. Bernhard Winand. En Japón, el darwinismo social adoptado por los intelectuales no avanzó sin oposición. Weiner.
El estado racial en Estados Unidos fue constantemente impugnado por los nativos americanos, los mexicanos, los afroamericanos y los asiáticos a través de guerras, revueltas, sabotajes diarios, protestas y demandas judiciales. Todas estas acciones contribuyeron a la reconstrucción de las reglas bajo las que operaban tanto el racismo como la raza. De hecho, tanto Buck como Allen ubican el punto de quiebre en la construcción de la blanquitud de las élites estadounidenses en la supresión de la rebelión de Bacon en 1676, cuando sirvientes africanos y europeos junto con libres pobres iniciaron una frustrada revuelta contra las autoridades coloniales de Virginia. Además, tal como lo argumenta Apteker, Solomos y Bach, las ideas anticoloniales y antirracistas, así como los movimientos sociales, han sido más significativos e influyentes entre los blancos, siendo el abolicionismo probablemente el primer movimiento social transnacional moderno que la mayoría de las historias reconoce. Existe actualmente un amplio acuerdo en torno a que las expresiones globales del racismo fueron objeto de una reconstrucción sustancial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Luchas alrededor del mundo, al igual que alteraciones significativas en el orden social mundial, han generado transformaciones en la visión mundial de la raza. El realineamiento global emergido del colapso de los imperios coloniales europeos dejó de ser compatible con aquellas formas de racismo más antiguas y crueles. Simultáneamente, los Estados Unidos se embarcaron en proyectarse a sí mismos como líderes internacionales en la promoción de los derechos individuales y la libertad, y buscaron integrar antiguas colonias al sistema capitalista. Harvey Winand, sorprendentemente silenciado en algunos análisis, se encuentra el rol crucial del movimiento social anticolonial, del movimiento de liberación negra y del apartheid social en la transformación de la esfera racial global. No obstante, autores como Holt, Winand han atribuido a los retos propuestos por estos movimientos un rol significativo en el cambio global o en el BRIC, en el sistema racial mundial. A pesar de las diferencias presentes en estas narraciones históricas, es posible encontrar en ellas un tema común: la fluidez, la mutabilidad y las contingencias históricas del racismo. Sus diferencias, transformaciones e impugnaciones. En el abordaje de este tema han surgido nuevos conceptos que permiten expresar la simultánea naturaleza dinámica y estructural del racismo. Se trata de nociones como formación racial, alusivo a los procesos sociohistóricos a través de los cuales las categorías raciales son creadas, habitadas, transformadas y destruidas. Proyecto racial, concebido simultáneamente como una interpretación, una representación o una explicación de las dinámicas raciales, y un esfuerzo por reorganizar y redistribuir los recursos de acuerdo con las líneas raciales. Omi, Winand. Racionalización, visto como aquel proceso social, económico y político en que las poblaciones se transforman en razas y se crean significados raciales. Barot, Bird, Miles, Ovni, Winand. Al lado de expresiones tales como
hacer la raza. Todas estas categorías hablan de la raza. Todas estas categorías hablan de la naturaleza intencional, funcional, mutable y de transformación constante de la raza y el racismo. Racismos contemporáneos, condiciones globales. Hemos visto que los racismos son tanto globales como locales, aunque el racismo moderno es un sistema global significativamente influenciado por la conquista occidental y el trabajo racializado. Los racismos toman formas locales. Asimismo, aunque los racismos representan características permanentes e inalterables, se encuentran en un estado de constante transformación en relación con nuevas formas de acumulación y de posesión, así como con las luchas contra estos. Mientras los Estados Unidos y Sudáfrica aparentan avanzar hacia un modelo de sociedad caracterizada por racismos no marcados, similares a los de Latinoamérica, muchos países latinoamericanos típicamente caracterizados por su racismo sin raza están experimentando la emergencia y el crecimiento de movimientos indígenas que hacen demandas al Estado. Adicionalmente, los recientes procesos migratorios han producido nuevas manifestaciones de racismo en varias áreas del mundo y nuevos sitios de racialización están siendo creados por la expansión del complejo industrial de prisiones. En las últimas 5 décadas, 2 desarrollos significativos han interactuado para generar transformación reveladoras a propósito del racismo y de la estructuración de la diferencia. Primero, como se discutió anteriormente, están las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, el movimiento de liberación negra en los Estados Unidos y la ofensiva anti-apartheid en Sudáfrica. Todos estos movimientos retaron con efectividad la supremacía blanca, derrocando órdenes raciales antiguos y generando poderosos cambios en cómo la raza es vivida. Sin embargo, está también la reciente consolidación del capitalismo global, cuyas nuevas consecuencias en términos de racialización resultan impresionantes. Esta fase más reciente de la globalización, motivada por el despliegue del capital para la producción alrededor del mundo, ha sido acompañada por continuas crisis en los países industrializados. En el traslado de la producción industrial hacia países no occidentales se evidencia un desempleo creciente, así como un declive en la redistribución de funciones del Estado, un decrecimiento de los servicios sociales y una creciente privatización de instituciones anteriormente financiadas con recursos del Estado. Estos procesos tienen su contraparte en muchos países postcoloniales sujetos a los legados del colonialismo, a la deuda internacional y a las políticas de ajuste estructural. Adicionalmente, las tecnologías de comunicación global contemporánea han creado nuevas formas de desposesión.
al mismo tiempo que han enriquecido el potencial para la organización transfronteriza basada en intereses comunes. Ambos desarrollos, los de resistencia contra el racismo y los del capitalismo globalizado, interactúan para crear nuevas formas de raza, convirtiéndola en un orden fluido inestable caracterizado por nuevas y antiguas formas de desposesión, acumulación y resistencia. Aún persisten las formas tradicionales de desposesión por acumulación de la tierra, del trabajo, de los recursos y de los derechos. Paralelo a los discursos de multiculturalismo e inclusión, existen feroces luchas racializadas por la tierra y por los recursos, frecuentemente vinculadas a prácticas genocidas. Hinton. Las luchas por los derechos de la tierra son características particularmente notables en poblaciones afrodescendientes e indígenas de América Latina. Es el caso, por ejemplo, de los afrocolombianos, quienes históricamente han ocupado tierras ricas en madera, oro, potencial para la agricultura y biodiversidad en la costa del Pacífico, y que están siendo desplazados por intereses nacionales e internacionales. Escobar. El desplazamiento de los indígenas aún continúa y en algunos lugares se ha intensificado. Marbury, Lewis, Clare predice que en el África subsahariana, con sus vastas reservas de aguas, madera, aceite, minerales y gemas, los conflictos étnicos y las guerras internas estarán vinculadas de manera creciente a guerras internacionales por recursos. De manera análoga, la gentrificación, proceso a través del cual barrios y comunidades son apropiados por vía de mecanismos legales entre minorías raciales establecidas en las metrópolis, pueden ser entendida como un proceso paralelo de desposesión y acumulación. Harvey Mullins Williams. Todo esto está ligado a procesos mundiales de privatización y de encerramientos de porciones de tierra, de espacio público y de servicios públicos inherentes a las agendas del neoliberalismo y del reajuste estructural. Las fuerzas laborales constituidas alrededor de la raza y del régimen y del género siguen siendo centrales para las formas de acumulación, tanto antiguas como nuevas, en un contexto en que la mayoría de la población del mundo se convierte en una reserva de mano de obra. El racismo transmigratorio ha sido objeto de una buena documentación en Europa Occidental, donde inmigrantes de Oriente Medio, Asia, África y el Caribe enfrentan varias formas de discriminación, así como el crecimiento de las alas derechas de distintos movimientos anti-inmigración. Este fenómeno, sin embargo, no está limitado a Europa. Investigaciones recientes han documentado nuevas formas de racismo directamente conectadas al movimiento del trabajo en otras regiones. En Japón, por ejemplo, la reciente afluencia de trabajadores asiáticos es ampliamente percibida como un problema racial. Weiner. En Hong Kong, un discurso racial que vincula a trabajadores inmigrantes al crimen y a los problemas económicos es dirigido contra personas de la India y las Filipinas, al igual que contra los chinos de la mainland. Laili. Bolivianos, chilenos y peruanos y paraguayos que emigran a Argentina enfrentan campañas xenofóbicas en medio de un contexto de recesión y altos niveles de desempleo.
Grimson. En estas condiciones se presentan constantes tensiones entre trabajadores migrantes y nativos. Las mujeres trabajadoras constituyen una proporción significativa de los migrantes. Véase, por ejemplo, Perreñas, 2001. Dado el declive de la fertilidad entre los europeos, las articulaciones de racismo, clase, nacionalidad y género pueden estar ligadas a ansiedades demográficas racializadas. Krauss, 2001. Nota que en Italia los discursos públicos de los demógrafos que informan a los medios de comunicación y a las élites políticas y académicas financiadas por el Estado despliegan lenguajes y metáforas alarmistas en lugar de análisis neutrales y científicos. Los medios de comunicación recalcan los bajos índices de partos de las mujeres italianas, junto con la afluencia de inmigrantes en declive de la civilización, vinculando ideologías de género, clase, raza y nacionalidad y permitiendo así la emergencia proyectos racistas. Algo análogo ha sucedido en los Estados Unidos, donde las posibilidades de reproducción de las mujeres negras ha constituido un foco de preocupación desde la esclavitud hasta el período contemporáneo. Mullin, 1997. Más allá de esto, los contextos de patrullaje de las fronteras del género y del cuerpo de la nación han dado lugar a algunas de las más extremas formas de racismo, desde el linchamiento de hombres negros en el sur de los Estados Unidos hasta las violaciones de mujeres negras en Ruanda o Bosnia. Un tema intrigante en esta literatura indaga por los dominios en los cuales el racismo es iniciado y perpetuado. Aunque el racismo es frecuentemente asociado con poblaciones de clases trabajadoras, el trabajo etnográfico de Cole sobre las actitudes raciales hacia los inmigrantes de África a Asia entre las diferentes clases en Sicilia descubre una flexibilidad y una ambivalencia entre los trabajadores. Algunos rechazan a los nuevos migrantes mientras otros simpatizan con ellos. Al respecto, Cole sugiere que aunque la burguesía tiende a adherirse a ideologías universalistas, son ellos los grandes beneficiarios de la segmentación de raza, clase y género. Wodak Van Dyck y sus colegas emplean el análisis del discurso para examinar la producción del racismo por parte de élites simbólicas en las arenas políticas, corporativas, académicas, educativas y de medios de comunicación en Europa. Estos autores en conjunto concluyeron que el racismo de la élite permite la reproducción del racismo a través de la sociedad mediante la producción de resentimiento popular. Wodak y Van Dyck. En países industrializados, las minorías históricas tienden a padecer la continuidad y en algunos momentos la intensificación de las desigualdades raciales, al igual que las nuevas formas de racialización. En los Estados Unidos, por ejemplo, antiguos trabajadores industriales como los afroamericanos y los puertorriqueños han experimentado una exclusión masiva de la economía formal. A esto han sumado nuevas configuraciones en el mundo del trabajo. Las mujeres son forzadas a nuevas formas de trabajo semigratuitos creados
por la reforma de la resistencia social. Davis, 2004, Davis, de 2003, Morgan, Bankowski. Hombres de bajos ingresos son almacenados en prisiones. Marable, en condiciones de oportunidades limitadas, el servicio militar se convierte en una opción viable de empleo para hombres y mujeres racializados. La encarcelación se ha incrementado dramáticamente en muchas naciones del norte global. Salisbury, de la mano con la desaparición de los trabajos y parcelas de tierras en el tercer mundo. En Italia, donde la gran mayoría de las víctimas de la violencia policial es inmigrante y rom, los discursos sobre el crimen y quien los comete están saturados del lenguaje de la ciudadanía nacionalista, la clase social, el género y la raza. Ángel Ahani. Como resultado de los recortes, los cruces ilegales de fronteras, la explotación en las industrias del sexo y las drogas y las condiciones generales de la vida en aquellos países que fueron antiguas colonias, el número de mujeres encarceladas en general por crímenes no violentos relacionados con la supervivencia ha aumentado precipitadamente. Además, varios observadores sugieren que en el contexto de tráfico mundial de sustancias ilegales, por ejemplo, tobogán, y de la globalización de la trata de armamentos, de la campaña liderada por los Estados Unidos para la guerra contra las drogas, está siendo principalmente librada transnacionalmente contra la gente de color. Harrison, 2001. Las formas contemporáneas de comunicación global y las tecnologías de la información tienen implicaciones tremendamente fluidas y complejas y en ocasiones contradictorias para el racismo y la resistencia al mismo. Las tecnologías de los medios de comunicación contemporáneo, por ejemplo, fomentan la proliferación global de los significados de la raza en los Estados Unidos, donde la exportación de los medios de comunicación popular es solo secundaria a la de los productos aeroespaciales. Introducen nuevas formas de propiedad para la acumulación por desposesión. La transmisión del imaginario racial a través de los medios de comunicación que ayuda a promover la convergencia de los racismos nacionales. Bowser se hace más sutil mediante imágenes llamativas del estar a la moda, ser cool, así como por medio de representaciones de superestrellas enfrentadas a peligrosos criminales del gueto provenientes de una transnacionalidad que va de Hong Kong, Laili, y a Sicilia, Cole. Aunque para Solomos y Bach esto pone de manifiesto una oscilación entre la adulación racial y el racismo, Baker insiste en que la bifurcación de los imaginarios a través de la clase permite la elusión de alegatos de discriminación, promoviendo visiones de una sociedad daltónica, la apropiación, la vulgarización y el mercado de las formas culturales, los estilos e incluso las identidades de las poblaciones raciales se ha convertido en un negocio rentable, promocionado, lo que podría denominarse como multiculturalismo corporativo. En el caso de los estilos y productos culturales afroamericanos, el uso de imágenes de la cultura urbana negra para atraer a un mercado global de jóvenes, Solomos y Bach.
no solo es rentable en sí mismo, sino también facilita la acumulación a través de la promoción de la emulación del consumismo norteamericano. Pero la expropiación no solo es un mero problema de mercados. La apropiación de las cocinas, de las formas musicales, de la religión, de la cultura material y de la sexualidad es clave para la reconstrucción de la raza y la nación en Latinoamérica. Wade 2003 y en los Estados Unidos. Al contrario, como se discute abajo, estas nuevas tecnologías tienen un tremendo potencial para unir personas con intereses comunes y establecer comunicaciones que pueden ser utilizadas para luchas contrahegemónicas. Punto. Haremos una pausa y continuaremos con el título Encubriendo los racismos.